Duda, comentario, sugerencia de lo que vimos en la sesión anterior. ¿Todo bien? Sí, creo que todo bien, Sí, maestro. todo bien. Excelente. Todo bien. Bueno, vamos entonces a retomar lo que platicábamos la última sesión y continuamos con esta información. Bueno, la sesión anterior estuvimos platicando esta cuestión, esta necesidad de poder representar una partícula libre en el espacio con respecto a un sistema de coordenadas fijo, debido a esto de la cinemática directa, ¿no? Comentábamos que el modelo cinemático, la función es poder determinar una serie de ecuaciones que representen el movimiento, que esquematicen el comportamiento de estos sistemas. Y básicamente lo que estamos analizando pues son las variables de posición, velocidad y aceleración de estos elementos rígidos en el espacio. Veíamos un par de ejemplos ahí, de situaciones más bien, en la que teníamos un manipulador en un plano. Veíamos que la forma de poder obtener esas ecuaciones, ese modelo, porque hay muchas formas, sin embargo, la más sencilla, que la forma analítica, considerándolo como vectores, pues era simple, ¿no? Podíamos encontrar el valor de X y de Y sin ningún problema. Sin embargo, cuando lo comenzamos a analizar ya en un plano tridimensional, esas ecuaciones comienzan a ser más complejas y cuando aumentamos grados de libertad, pues también, ¿no? La complejidad de las ecuaciones va aumentando, así como también la correlación, la dependencia entre cada una de ellas. Y platicábamos, vamos a encontrar singularidades o sobredeterminaciones del sistema dependiendo de los grados de libertad. Y es por ello que pues esta complejidad nos orilla a poder implementar, a tener la necesidad de implementar otras herramientas. Y estas herramientas pues son las matrices de rotación, las matrices de posición y que más adelante veremos también como las matrices de transformación homogénea, ¿no? Estas matrices en un principio podemos considerar como lo vemos aquí, rápidamente lo vamos a retomar, estos sistemas. Si tuviéramos un sistema móvil con respecto a un fijo, aquí podemos ver el sistema móvil VW en el origen y con la misma orientación que el sistema X, Y, Z, y por lo cual obteníamos una matriz identidad, ¿no? También analizábamos que podríamos tener algunas otras disposiciones espaciales en la cual cambiara esta orientación del sistema móvil, pero que en función de la matriz generalizada de rotación, nosotros podíamos obtener esa orientación con respecto a un sistema fijo, considerando los vectores unitarios y la multiplicación entre ellos, ¿no? Recordábamos que el producto a punto entre estos vectores, cuando son paralelos, es 1, mientras que si son perpendiculares, la relación que exista entre ellos será siempre 0, ¿no? Entonces, atendiendo a esto, se va vaciando esta información en esta matriz generalizada, matriz de rotación, y vamos obteniendo diferentes resultados, diferentes orientaciones en función de estas posiciones, ¿no? Y resaltábamos aquí la matriz de identidad considerando que el objeto está en el mismo origen y con la misma orientación. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Veíamos unos ejemplos. Pero comentábamos también que no siempre vamos a tener esta situación en la que tengamos un valor preciso o con resultado concreto, cerrado. Es decir, no siempre lo vamos a tener a 0 grados o a 90 grados, no siempre va a ser paralelos o perpendiculares estos ejes, sino que existe la posibilidad de que el eje tenga una variación en el espacio y esa variación la vamos a identificar pues con rotaciones, es lo que nosotros vamos a conocer ahora como las matrices de rotación de estos sistemas, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, este sistema como lo tenemos aquí, VW, si yo tuviese la necesidad de hacer una rotación, por ejemplo, en el eje X, aquí, que gire alrededor de este sistema, pues entonces estos vectores que tenemos acá, que es V y W, van a cambiar. Vamos a ver que, por ejemplo, este quedaría aquí. Voy a proyectar aquí mi eje V. Y este sería a 90 grados mi eje W. Los voy a rotular de nuevo. Este sería, después de un giro, perdón, este sería V y este sería W. Este ángulo que estamos considerando aquí, bueno, lo podemos nombrar como, no sé, tal vez alfa o teta. Vamos a empezar con teta.
que es este ángulo que vamos a tener de igual forma presentes aquí, ¿sí? Aquí y aquí. Bueno, al estar a 90 grados, este ángulo que está desplazando, pues es el mismo, entonces tendremos aquí el ángulo teta y acá el otro ángulo teta, que es el mismo que estoy girando con respecto a X. Bueno, entonces atendiendo a esto, ¿cuál sería la relación de acuerdo a la matriz generalizada que tenemos aquí? Necesitamos hacer el producto punto de esos vectores unitarios de V y W con respecto a X, Y y Z. Y de esa forma será como obtengamos la matriz de rotación, en donde se considera ahora un ángulo no definido y lo podemos interpretar como variable. Lo voy a poner aquí a un lado, a ver si nos da el espacio para irlo analizando. Ok, ahí está. Bueno, nos va a tapar la imagen. Bueno, lo voy colocando acá arriba y ahorita lo traslado para acá abajo. Entonces, recordando, la matriz generalizada nos dice que vamos a analizar cada uno de los ejes VW con respecto a X, Y y Z. El primero, pues, es el más sencillo. Nos dice cómo están, tanto en orientación, sentido, magnitud, el vector U con respecto al X. Recordemos que son vectores unitarios. En cuanto a dirección, ¿cómo es la dirección? ¿Son paralelos o son perpendiculares? ¿Entre cuál y cuál, perdón? Entre el eje U y el eje X, de acuerdo a esta imagen que tenemos aquí abajo. ¿Cómo son? Recuerden las propiedades, magnitud, dirección y sentido de los vectores. En este caso, estos dos vectores, pues la magnitud de ambos será unitaria, por eso de que encontremos que es I de X, I de Y y de Z, o tendríamos I de U, I de B, perdón, IJK, I de U, J de B y K de W, considerando los vectores unitarios. Pero ahorita aquí en el análisis, el primero que tenemos que hacer es de U con respecto a X. ¿Cómo son? ¿Qué dirección tienen ambos? ¿O qué dirección hay entre ellos, más bien? Misma dirección, sería Tienen la 1. misma dirección, entonces lo podemos considerar como paralelos, ¿no? Y el Sí, producto punto de dos vectores paralelos, ¿a qué es igual? 1. 1, excelente. Ahí está, tenemos un 1. Bien, ahora, el eje B con respecto a X, ¿cómo está? Perpendicular. 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 Aquí pareciera que está detrás, pero no, está en el plano entre Y y Z, está entre ellos dos, pero obviamente está a 90 grados con respecto a X, ¿no? Entonces B tiene 90 grados y al ser perpendicular el producto punto entre ellos es 0. ¿Qué pasa con W? Es lo mismo, ¿no? Al haberlo hecho girar, porque W estaba aquí alineado con Z, y girarlo sobre este punto, este eje, pues este W pasó hacia acá, pero sigue estando a 90 grados con respecto a X, ¿correcto? Entonces, el resultado entre ellos, ¿cuánto será? ¿Cero? 0. Son el producto punto entre los vectores perpendiculares es 0. Ahí está entre W y X. ¿Qué pasa? Entonces ahora seguiría U y Y. U con respecto a Y, ¿cómo está su proyección? Por ejemplo, U está en este eje y Y, como podemos ver, está de forma horizontal. Entonces, entre ellos existe 90 grados. ¿Cuál será el producto punto de estos dos ejes? Cero igual, ¿no? Sí, Sí, 0. cero. Cero, excelente, gracias. Y si seguimos sobre la misma columna, es decir, analizando nuevamente el eje U, pero ahora con respecto al eje Z, ¿cómo están? Uno está hacia afuera y el otro está hacia arriba de forma vertical y otro saliendo del plano. Entonces hay 90 grados entre ellos y lo mismo Sería 0. tendremos. El producto punto entre ellos es 0. Excelente, hasta ahí no tenemos ningún problema. Pero ¿qué pasa aquí? Vamos a analizar. Esta columna nos correspondería al eje B y en esta fila nos correspondería al eje Y. ¿Cómo está B con respecto a Y?
después de ese ángulo que hemos girado, de ese ángulo teta. ¿Cómo podríamos representarlo o qué valor podríamos asignar a esos dos elementos que están involucrándose? B con respecto a B. ¿A qué sería igual? Tendrá 90 grados, ¿no? 90 grados entre ellos. No, B está No. aquí en un determinado ángulo que se está llamado como teta, pero en sí no llegó a los 90 grados, es decir, no coincidió B con W, pero tampoco está a 0 grados porque no coincide con Y. Si coincidiera con Y, pues el resultado sería 1, y si coincidiera con W, el resultado de entre B y Y sería 0 por ser perpendiculares, pero no está ni 0 ni 1. Entonces, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál creen que sea el resultado? ¿Podría ser la multiplicación tanto de, o sea, de los que estamos comparando por el ángulo? Sí, tendría que ver con el ángulo, efectivamente, es la comparación. Los ángulos que estamos comparando, ¿cuáles son? Perdón, los vectores sería B y Y, ¿no? Pero podríamos entonces considerar la parte de B. ¿Por cuál ángulo? Por teta. Pero así directamente, B por teta. Acuérdense, este es un análisis vectorial. Va por ahí, sí va por ahí, pero hace falta algo. Sí tiene que B ver por Y, ¿no? Y eso multiplicado por teta. Y por teta, así, Y por teta. No, sería la multiplicación de B por Y, ¿no? Que es el que estamos, Los que con los estamos que estamos comparando. analizando. Ok, B, bueno, no hay problema. B por Y, ahorita lo sacamos de aquí. B por Y. Bueno, lo voy a poner con mayúscula. Ok, por teta, así, tal cual. No, siento que le falta algo, pero siento que va por ahí. Y sí, efectivamente, sí va por ahí y sí le falta algo, definitivamente. No es nada más el ángulo así. ¿Por qué? ¿Qué queremos obtener? Queremos obtener, estamos analizando, cuando lo sacamos en esta que teníamos un ángulo cerrado, 0,90, cuando decíamos, oye, ¿cómo está la magnitud de B con respecto a Y? Son vectores paralelos, son vectores unitarios, el producto punto entre ellos va a ser 1. ¿Por qué? Porque exactamente toda la proyección del eje o todo lo que corresponde, lo que vale B, está representado o se puede representar en Y. Sin embargo, a la hora de que nosotros giramos ese vector, esta parte que tiene V tiene dos componentes, ¿están de acuerdo? La componente en Y y la componente en Z. ¿Cómo determino la componente en X? Es decir, en ambos ejes habrá parte de este vector. Pero ¿cómo lo encuentro? Necesito encontrar mi componente en X y mi componente en Z. Ahorita analizamos primero la componente en Y. ¿A qué sería igual? ¿Qué es esto que me estás mencionando? Sí, sí tiene que ver con B, sí tiene que ver con Y, sí tiene que ver con el ángulo, pero ¿cómo encuentro esta componente de acá? Sería coseno. Con el coseno del ángulo, porque acuérdense que esto es el cateto opuesto y esto es el cateto adyacente, y la parte del cateto adyacente lo encontramos con el coseno de ese ángulo. Muy bien, gracias, Janine, es el coseno. No Sin sería Y embargo, por no B. representaríamos V y Y, o no se dejaría expresado. ¿Por qué razón? De acuerdo a la matriz generalizada que pusimos hace aquí atrás, ¿cómo deberíamos de considerar esos vectores V y Y? Eduardo, Paralelos. tiene la respuesta por ahí. Paralelos. Sí, bueno, no, depende del ángulo. Si el ángulo es 0, serán paralelos. Si el ángulo es 90, serán perpendiculares. Pero dice su compañera, hay que poner la multiplicación de V por Y. Sin embargo, en las fórmulas no queda expresado y no se expresa por una y simple y sencilla razón. Porque V, ¿cuánto va a valer? Siempre. O de acuerdo a este análisis. No, ¿no? 1. ¿Pero por qué? Porque estamos considerando que son vectores unitarios, Unitarios. lo que habíamos mencionado al inicio. Entonces, al ser vectores unitarios, pues entonces tendríamos 1 por 1, 1, y solamente vamos a dejar expresado el coseno de ese ángulo. Excelente. Muy bien.
Entonces, sí iba por ahí, tenía que ver con el valor de B, tenía que ver con el valor de Y, solo que estos valores son unitarios y pues no quedan expresados. También el ángulo, sin embargo, la función trigonométrica, porque yo requiero la componente que se proyecta o la componente de este vector en el eje Y, que fue el coseno. Bien, entonces, ¿qué pasaría? Vamos a analizar esta misma componente, V, pero ahora con respecto a Z. ¿A qué sería igual esta parte que se proyecta acá o la componente en Z de este vector? Que sería B con Z, sería acá abajo. ¿A qué sería igual? Al seno de teta. Al seno de teta. Excelente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esta componente sería esta parte que tenemos aquí. Ahorita que termine de escribir la matriz lo dibujo. Y esta, yo lo veo así, ¿no? Es la sombra que proyectaría si yo tuviera una lámpara de este lado y pusiera este vector, pues la sombra que proyecta sería solo este pedazo y sería aquí. Entonces esto es el seno. Y si quiero ver la componente en Y, pongo una lamparita y veo qué sombra me está generando acá en Y y ese sería el coseno. Muy bien, ahí está. Lo mismo va a pasar ahora entonces con W. W con respecto a Y. ¿Cómo está W con respecto a Y? ¿A qué sería igual? Y lo tenemos aquí abajo. Tenemos en este eje. Y va desde más infinito hasta menos infinito o desde menos infinito hasta infinito. Eso es Y. ¿A qué sería igual la parte proporcional de W que incide en Y? Que es lo que tratamos de ejemplificar aquí. W con respecto a Y. ¿Sería 0? Cero. ¿Por qué cero? ¿Consideras que son perpendiculares? Este está en el plano, digámoslo así, sobre la pantalla. Sobre la pantalla de nuestra computadora, este está ahí pegado. Ah, no, Solo, perdón, lo estoy diciendo mal. solo que cuestión de perspectiva es muy difícil aquí ver la isometría con en dos planos. Necesitaríamos un simulador tridimensional. Pero este está en este plano, te digo, de la pantalla, solo que está del lado negativo de las Y's. Está en el mismo plano que encontrábamos entre Y y Z aquí, pero estamos en el plano menos YZ, vamos a llamarlo así. Entonces, para W, la componente en Y o el reflejo que pudiéramos tener, aquí está el ángulo, que es el mismo que este. Entonces, si pusiéramos aquí el observador o pusiéramos una lámpara, por así decirlo, y viéramos cómo se refleja este vector en W, ¿a qué sería igual? ¿Cómo obtengo este pedacito que se proyecta acá abajo? Gira en todo este sistema 90 grados. Bueno, voy a dejar de la matriz, voy a hacer unas anotaciones. Sería como la sombra, ¿no? Que tiene W sobre el eje Y. Sí, Vendría siendo el seno. el seno, exacto. Aquí esta parte es menos Y. Hasta ahí vamos bien. La componente que tenemos, hagan de cuenta que si yo tuviera aquí mi observador, como bien comentó su compañera, aquí este observador, o imaginemos que es una lámpara, está proyectando, la sombra quedaría acá. Y es este pedacito que quiero, componente en Y. Pero están de acuerdo que es este, cateto. ¿Y cómo encuentro este cateto? Es el cateto opuesto, es el cielo opuesto. Y el cateto opuesto es el seno, como bien lo mencionas, compañera. Entonces, aquí en esta parte tendríamos que es el seno. Pero, ojo, ¿de qué lado estamos trabajando ya en los cuadrantes? En el lado negativo de Y, por lo tanto es menos el seno de ese ángulo teta. ¿Vamos bien? Ok. Sí. Y lo mismo, pero ahora, por ejemplo, para la proyección de W o la componente en Z de W, tenemos W aquí en esta fila, en esta columna, y en la fila tenemos a Z. ¿Qué pasa con la componente de W sobre Z? ¿A qué sería igual? Ahora sería coseno, ¿no? Al coseno, excelente, al coseno de ese mismo ángulo. Coseno de teta.
Y obviamente se consideran los valores de B, de Z, como lo habíamos mencionado, como lo habíamos mencionado su compañero anteriormente, solo que estos valores de los vectores, pues como se consideran unitarios, pues no se expresan, pero están considerados ahí. Esta sería mi matriz de rotación de el eje, con respecto al eje X. Y vean, aquí lo que habíamos analizado también en las otras matrices, decíamos, en donde aparece un 1, en la fila y en la columna, ya no vuelve a aparecer nada más. En donde aparece el 1, ya en esa misma fila, en esa misma columna y en esa misma fila, ya no hay otro 1, y lo mismo aquí, ¿no? Aquí apareció, ya no hay en la fila ni en columna, nada más. Aquí lo mismo, tenemos ya el 1 que nos apareció, por lo tanto, en esa misma fila y en esa misma columna ya no va a haber proyecciones, porque sería como decir que si aparece otro 1 aquí, es como decir que hay duplicado un eje y que coincide tanto con U y con respecto a V, el eje X. Eso sería imposible, ¿no? Pero en este caso, aquí en el que estamos presentando, estamos indicando que este vector, bueno, voy a ir primero el vector V tiene tanto componentes en Y, que sería en esta línea, como componentes en Z. Lo mismo para tiene componente en X y tiene componente en Z, cada uno de ellos. Entonces, con esto expresamos la matriz de rotación con respecto al eje X. Esto es lo que vemos aquí. Bueno, otra situación que se pudiera presentar es que ahora, no borrar nada más lo de acá abajo, ahorita borramos esto, que lo que vamos a girar no es sobre el eje X. Ahora, si hiciéramos un giro sobre el eje Y, ¿cómo quedaría? Bueno, hacemos un giro sobre un giro positivo, y este vector que es W, ahora quedaría, supongamos que entre X y Z, por aquí. Y U quedaría en esta parte de abajo, en esta parte de abajo, igual entre X y Z, pero con el Z del lado negativo, ¿no? Voy a ponerlo en otro color. El eje negativo de Z estaría acá abajo. ¿Vale? Este ángulo que estoy girando, que está aquí, bueno, vamos a llamarlo que es un ángulo alfa. ¿Sí? Alfa. Bueno, nada más voy a poner a la hora de hacerlo. Y ese ángulo que está girando, pues es este al hacerlo girar, pues es este ángulo que giro aquí, y es este mismo ángulo que está acá. Lo mismo, vamos a entonces analizar la matriz resultante que vamos a tener de esos giros. ¿A qué sería igual? De acuerdo a la matriz generalizada, necesitamos analizar VW con respecto a X, Y y Z. En este caso, ¿cómo estaría U con respecto a X? ¿Cómo es? ¿Son paralelos? U y X. No, son perpendiculares, No, ¿no? no son paralelos. ¿Son perpendiculares? Tampoco son perpendiculares No, exactamente, porque tendría que estar aquí en este eje para ser perpendicular, y no, está ahí como que a medio camino. Precisamente está a medio camino, que se llama ese ángulo alfa, ¿no? Este ángulo aquí, este otro ángulo acá, que es alfa. Entonces, ¿a qué será igual? U con respecto a X. ¿Cómo está U, que sería este elemento, con respecto a X? ¿Cómo puedo encontrar la componente en X de este vector U? ¿A qué sería igual? Lo mismo que hicimos en el anterior. Necesitamos analizar el ángulo, necesitamos ver cuál es el cateto que está proyectándose, si el adyacente o el opuesto. Y bien sabemos que dependiendo de si es un cateto opuesto es un seno, si es un cateto adyacente es un coseno. adyacente. Sería el adyacente. El adyacente sí, es este. ¿Y a qué sería igual? Entonces, al ¿A coseno. coseno? Coseno. Coseno, muy bien. Entonces sería el coseno del ángulo. Aquí lo hemos llamado coseno de alfa. Lo voy a poner nada más al para
para ahorrar un poquito de espacio. Entonces, quiere decir que U con respecto a X, vamos a tener que la parte de U expresado o proyectado acá, si tuviéramos un observador de este lado, correspondería al adyacente y es el coseno de ese ángulo. Esa es la componente. Bien. Vamos a seguir analizando el U, entonces me voy a poner acá abajo. El U, pero ahora con respecto a Y. ¿Cómo es? Y está hacia acá adelante. Y U, perdón, está aquí entre X y entre menos Z. Sin embargo, está en el plano del costado izquierdo, como si fuera una pared en el costado izquierdo. ¿Qué ángulo habrá entre y el ángulo U? Digo, y el eje U. Es como si, imagínense como si hubiésemos tenido, ok, voy a cerrar esta anotación, como si hubiéramos tenido aquí, imagínense en este plano una plaquita aquí, pero al hacerla girar, pues se nos cae, se nos baja un poquito la placa, como si fuera una bisagra, pero tenemos esto así, ¿no? Ahí está. Pero ¿qué ángulo sigue habiendo aquí? ¿Qué ángulo sigue habiendo aquí? ¿Cuánto hay entre ellos? ¿Qué es lo 90. que? ¿Cuánto, perdón? 45, ¿no? No son 45, bueno, no hemos definido el valor de alfa, podría ser 45, pero sería entre X y Z. Pero entre U y alfa, vean, o sea, aquí este ángulo no ha cambiado. Este es un trato de dibujar isométricamente, perdón. Yo sé que es complejo, pero es como si les decía, imagínense que es una placa cuadrada o rectangular que teníamos en este plano y la bajamos con unas bisagras y entonces tenemos este ángulo específico que todavía no sé cuánto vale, pero lo nombramos alfa. Pero la idea es ver cómo se encuentra esta placa, este lado de la placa con respecto a Y, que representa mi vector U. Está a 90 grados aquí. No cambiamos. Si cambiara, sería como deformar la placa, de tenerla así, hacerla de este lado, ¿no? De esta forma. No lo hicimos así, solo la giramos. Está a 90 grados, por lo tanto, esos 90 grados me van a hacer que los vectores estén perpendiculares y el producto punto entre ellos va a ser 0. ¿Vale? Pero ¿qué pasa ahora para el mismo eje U, pero ahora con respecto a Z? Voy a borrar estas cositas que puse aquí. Ahora, ¿cómo está este U, pero con respecto a Z? Teníamos una proyección aquí en X. Muy cerrado, perdón. Con respecto a X. Y tendremos una proyección con respecto a Z, o la sombra que se va a proyectar aquí en Z. ¿Cómo lo determinó? La proyección en X fue el cateto adyacente y la proyección en Z, ¿qué cateto será? ¿Será seno entonces? El opuesto, muy bien, sí, es el seno. Sin embargo, ¿en qué cuadrante o en qué parte del eje Z estoy trabajando? En el En el negativo. negativo. El negativo, Entonces sería entonces menos será seno. menos el seno de alfa. Ahí está. Eso es lo que corresponde a todo el eje U con respecto, lo voy a poner aquí, el eje U con respecto a los otros ejes, que va a ser X, Y y Z. Ahí nos aparecen, ¿no? Ese es el análisis. Bien, entonces ahora, ¿qué pasará con B? Vamos a analizarlo ahora B con respecto a todos los demás. B aquí está, vean. Afortunadamente es paralelo a Y y por lo tanto, pues no puede tener proyecciones con Z, no puede tener proyecciones con X porque coincide exactamente con Y. Entonces yo lo que podría poner aquí es B con X, ¿cómo dijimos que iba a estar?
En 0. En 0, porque son perpendiculares. Entonces aquí tengo mi 0. B con Y. 1 porque es Son- paralelo. Exacto, es 1. Muy bien, están paralelos. Y con respecto a Z, 0 porque es perpendicular. también son perpendiculares. Aquí hay 90 grados, B con Z. Esto está muy sencillo. Este es 0. Excelente. El siguiente, que es ahora analizar W con respecto a X. Veamos W. W es este. Y lo mismo pasó. Hicimos un giro. Este se desplazó, igual que en este caso, en el plano que tenemos como si fuera la pared de la izquierda en nuestra habitación. Ahí está dibujado este vector y se desplazó alfa grados. Entonces, con respecto a X, ¿cómo determino esa proyección que está acá? Está este ángulo. Recuerden que donde está el ángulo es donde debemos de poner el observador, ¿no? O digámoslo así, la lámpara que quiero hacer que proyecte la imagen al eje X. Entonces es este cateto, Va a ser seno. va a ser el seno. Muy bien. Es el seno del ángulo que ya dijimos, que es ángulo alfa. Esa sería la proyección de este vector W con respecto al vector X. Con respecto a a Y, W, ¿cómo está con respecto a Y? Va a tener el ángulo de 90, ¿no? 90, sí, porque les decía, este es como si lo hubiésemos dibujado en la pared de izquierda de nuestra habitación, mientras que este está desplazándose a lo largo de la habitación. Entonces hay 90 grados entre ellos. Bueno, si la construyó el mismo albañil que la construyó la mía, creo que tiene menos ángulo, se va a caer, pero bueno, eso ya son otra situación. Hay 90 grados entre ellos, ¿no? Y ese es 0, son perpendiculares. Oh, se fue. Y por último, W con Z. Va a ser coseno. Es este otro cateto, muy bien, es el adyacente y es el coseno. Entonces la proyección de este eje W con respecto a Z lo calculamos con el coseno de ese ángulo que analizamos. Coseno. Y esta sería mi matriz de rotación con respecto a Y. ¿Ven? Tenemos coseno, seno, menos seno, coseno. En la anterior vimos algo muy parecido, ¿no? Solo que eran en estos 4 y el que se mantenía constante o el que no cambiaba, en el primero fue X. Ahora vean, lo tenemos en medio, en donde tenemos Y y V coincidiendo. Esa es la matriz de rotación con respecto a Y. Y de igual forma, una vez que ya tenemos ese 1, tanto en fila como en columna, ya no aparece más, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Aquí también debería de pasar lo mismo. Aquí deberíamos de tener una suma de 1. Y aquí al revés, una suma de 1 también. Y aquí también. Y ahorita vemos si sí se nos da. Entonces, veamos el otro caso. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Déjenme borrar acá. Ahí está. Esto era con respecto a Y. Ahora, la otra condición es girar con respecto a Z. Es decir, le damos vuelta aquí a este eje. Van a coincidir W y Z. Y los ejes van a quedar de la siguiente forma. Ahora sí, vamos a suponer que exista unos 45 grados entre el eje X y el eje Y. Pasó U de estar aquí sobre X, ahora está acá. Y bueno, estoy tratando de que sea 90 grados igual, porque deben ser ortonormales y dextrógiros, recuérdenlo. Aquí estaría, esto sería U, y este sería el nuevo W, después de girarlo un ángulo determinado, ¿no? Entonces tuvimos teta, alfa, lo vamos a llamar beta. Vamos a ponerle beta, que va a ser el mismo que voy a tener aquí, beta. Y obviamente está representado en este giro aquí, beta. Ok, entonces dibujaré, digo, no hay flechas redondeadas, pero es el ángulo que está aquí y el ángulo que está acá. ¿Sí se alcanza a ver? Ok, y podemos también ver que el eje X está trabajando en esta parte negativa también, ¿no? Es la prolongación de X aquí así.
Bien, entonces, ¿a qué sería igual? Voy a borrar acá arriba. ¿A qué sería igual la matriz de rotación con respecto al eje Z? Ok, empezamos nuestro análisis. Podemos empezar a analizar U con respecto a X. ¿Cómo está U con respecto a X? Tenemos a U aquí y X está acá. Por lo tanto, necesito sacar esta componente. Este es mi ángulo, entonces es el cateto adyacente. El cateto adyacente, ¿con qué función la calculo? Con coseno. Con el coseno. Excelente. Es el coseno del ángulo beta. Muy bien. Sigamos analizando el eje U, pero ahora con respecto a Y. ¿Cómo será con respecto a Y? Vemos que está U y queremos encontrar la proyección de en este eje. Que pues, si lo trasladamos, esta proyección que pudiera darse aquí es la misma que está acá. Y este cateto es el opuesto. ¿Cómo calculo el cateto opuesto de ese ángulo? Con seno. Ahora será el seno. Muy bien, muy bien, muy bien. De beta. El mismo eje. U con respecto a Z. ¿Cómo están? Este U está trabajando o lo estamos dibujando en el plano que está en el piso de nuestra habitación. Entre la pared izquierda y la pared de enfrente y está en medio, pero está aquí en el piso. Y en este caso, Z, pues es la esquina de la izquierda que nos va a dar la altura de nuestra habitación. ¿Qué ángulo hay entre ellos? 90. 90 grados, son perpendiculares y al ser perpendiculares, el producto punto entre ellos será 0. Muy bien. Ahora, B con respecto a X. Ahora vamos a analizar este B con respecto a X. ¿Cómo está? Pero consideren que X está hasta acá atrás, ¿verdad? Entonces, si yo quiero la proyección en X, pues es este componente o este ángulo. Híjole, lo dibujé un poquito arriba, creo que era un poquito más abajo. Bueno, me falló ahí la perspectiva. Sería equivalente a tener o haber encontrado esta parte, esta componente, este cateto, que es el cateto opuesto. El cateto opuesto de ese ángulo. ¿Cómo calculo? ¿Con qué función calculo el cateto opuesto? Sería seno, El seno. Muy bien. Pero, ¿en qué lado pero debería sería estar? negativo. Así es. Estoy en el lado negativo de las X, por lo tanto, pongo menos seno de beta. Que también nos lo debería de dar el ángulo, el signo. O sea, si nosotros no le queremos decir, ¿en qué lado estoy? Si en el negativo o en el positivo, que no me interese, tendría que yo medir el ángulo desde el origen, que sería desde X hasta acá. Entonces estamos hablando de que es un ángulo, pues no sé, si aquí habíamos movido 30 grados, pues le tendríamos que sumar estos 90 que está aquí, y a la hora de hacer el análisis, en automático nos da el signo negativo, ¿no? Nos dice que estamos en el lado negativo de las X. Pero bueno, ahorita como lo estamos haciendo como una especie de ángulo absoluto, ¿no? Necesitamos identificar sobre qué eje está cayendo la proyección. Bien, bueno, ahí tenemos el seno. ¿Qué pasaría entonces ahora con B y Y? La parte de B con respecto a Y. Esta Sería misma ahora B coseno, ¿no? sería la componente en Y, es este cateto que es el adyacente, y el cateto adyacente es el coseno de ese mismo ángulo, que es beta. Muy bien, ahí está. Y terminamos con la proyección de mismo B, pero con respecto a Z. Aquí está B. Tenemos a B, que está trabajando, digamos que en el piso, está dibujado sobre el piso de la habitación contigua, después de nuestra pared. Entonces, por eso es que trabajamos del lado negativo. Sin embargo, entre esta columna y este vector que está en el piso, ¿qué ángulo hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay?
No, otra vez. V. V está aquí entre este plano que está formado por Y y por la parte negativa de X. Si este valor del ángulo que giré aquí, como si fuera pirinola, lo regreso y vale 0, este B coincide aquí. ¿Y cómo sería el ángulo entre Z y B? Sería de 90, ¿no? De 90 grados, muy bien. Si yo giro este ángulo aquí en Z y este se recorre, ¿cambiará el ángulo que había entre ellos? Es como si hiciéramos girar una puerta. ¿Cambiará el ángulo entre la barra de arriba y la barra horizontal que está al ras de piso al hacer girar la puerta? ¿Cambia el ángulo? Mm, No. No, no no, cambia. Efectivamente, no. O sea, yo sé que son preguntas a lo mejor muy absurdas, pero quiero tratar de reforzar el conocimiento. No cambia. Entonces es lo mismo, es como si estuviéramos haciendo girar esa puerta. El ángulo que existe entre ellos es el mismo, son 90 grados, son perpendiculares y por lo tanto la proyección entre ellos va a ser 0. ¿Qué va a pasar aquí? Ahora en W y X. W es esta misma, perdón, W quedó acá arriba. ¿Por qué le puse W aquí? Perdón, lo borré. Era B, ¿verdad? Lo siento. Tal vez eso es lo que los está confundiendo, disculpen. Es este B. W está acá arriba. Entonces, W con respecto a X, ¿cómo están? Uno está de forma vertical, el otro está de forma horizontal, saliendo del plano. Existe 90 grados entre ellos y por lo tanto el producto punto será de 0. 0. Muy bien. Ahora, W, pero con respecto a Y, la misma situación. Este queda más fácil de ver, ¿no? W vertical, Y horizontal, existe 90 grados entre ellos y el producto punto es entonces 0. ¿Y qué pasa B con Z? Digo, W con Z. Son los que Van a estar paralelos. paralelos. El producto punto entre ellos será un 1 y es por ello que aquí son los que estamos haciendo girar, ¿no? Esta sería mi matriz de rotación en Z. Y aquí, perdón, esto era lo que los está, creo que los estaba confundiendo. Oh, caramba. Bueno, este no era W, era B. Puedo borrarlo. ¿Cómo no te vas a dejar? Permíteme. ¿Cómo no? Quítate de aquí. Este era B, el que estábamos aquí. V y W estaba allá arriba. Muy bien. Estaba nuestro ángulo aquí y el otro ángulo acá. Vale. Entonces, esta es la matriz resultante. Lo mismo, en el mismo análisis, vean, en donde tenemos la rotación, que era el eje Z, aquí coincide con el eje Z, ¿sí? Y obviamente también el eje W. Ahí donde coinciden está el 1, y una vez que aparece ese 1, pues no tendremos ya más proyecciones en los ejes, porque pues sería como duplicar, tener duplicidad en esos ejes proyectados en los demás sistemas. Y además, lo que les decía, si se percataron en todas las demás matrices de rotación, al igual que esta, debemos de sumar 1, aquí también debemos de sumar 1, y debemos de sumar 1. Entonces se dan cuenta, aquí tengo el coseno y su complemento es el seno. Seno y coseno, y obviamente la suma de ellos pues va a ser 1, ¿verdad? Sí. Sí. Y claro que no me creen, pero me dicen que sí, nada más por decírmelo. Pues no es así de sencillo, no es 1, porque no los vamos a sumar así de simple. Acuérdense que estos son vectores, ¿y cómo se suman los vectores? ¿Cómo sumamos esto? Con sus componentes en X y en Y. En Bueno, X Z y Y también. para obtener esto. ¿Y cómo lo sumamos? Los I con la I, la J con la J. Uh-huh. Pues de acuerdo a Sumamos. Pitágoras, ¿a qué sería igual el resultado de esta suma de vectores? Este más este. Eso si fuera rectangular, y si fueran así, ¿a qué es igual la suma de estos vectores? Pues ahí ¿A ya la no falla. hipotenusa? ¿A qué, perdón? ¿A la hipotenusa? Sí, claro, es la hipotenusa.
¿Ya que es igual? A la raíz cuadrada. ¿Sí? Raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. De c cuadrada más de a cuadrada o Más. de x Ajá. cuadrada más y cuadrada. Ujú. Este vector o la componente es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? ¿Cómo tenemos a los catetos? Coseno cuadrado más o menos el seno cuadrado, que es igual. Esa es una identidad. Coseno cuadrado más seno cuadrado, que es igual. Del mismo ángulo, obviamente. Corrígeme si estoy mal, pero creo que es 1. Ahí sí creo que es 1. Es 1. No estás mal, es 1. Por eso es que cuando yo les digo que todo esto suma 1, aquí suma 1, pues sí, sí suma 1, lo podemos ver claro. Y esto también suma 1, pero recuerden, es una suma vectorial. Entonces tenemos que sumar los cuadrados de cada uno de los componentes. Es un componente, es el cuadrado, más el seno al cuadrado. Esa identidad ya también se las demostraron en algún momento en trigonometría. Y la suma de estos, del seno y el coseno, nos va a dar 1 igual. ¿Por qué? Porque necesitamos o tenemos que comprobar todo el sistema que es unitario, ¿no? Entonces, si no nos da, por ejemplo, si nos da aquí un coseno y abajo otro coseno, estamos mal. Analizamos mal o hicimos una operación que por ahí nos resultó en un valor que no es apropiado. Si tenemos dos unos en una misma fila, columna o dos unos en la misma fila, error, tenemos ahí algún problema. Igual aquí, vean cómo se está complementando, tanto en horizontales como en verticales. Coseno, seno, coseno, seno. Si por ahí nos aparecen dos senos o dos cosenos, hicimos algo mal. Tengan cuidado. ¿Vale? Sí, Bien, profesor. excelente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, ¿Todo profe. bien? Bueno, y todo este show, pues, ¿para qué? Pues para tratar de simplificarnos la vida. Ay, ajá, parece que nos la estamos empeorando, ¿verdad? Pero no, vamos a ver que sí nos va a servir todas estas herramientas para algunas situaciones específicas. Bueno, antes que nada, aquí está lo que yo trataba de dibujarles. Teníamos los sistemas W, vean, a ver si se aprecia un poquito mejor. Estaba alineado V con Y, pero al hacerlo girar un determinado grado, pues se desplazan esto con sus vectores unitarios y tendremos la proyección de V con Y, de V con Z correspondiente a ese ángulo. De igual forma, W con respecto a Y en la parte negativa o W con respecto a Z con este mismo ángulo. Y así para cada una de ellas, de tal forma que obtenemos las famosas matrices de rotación de estos sistemas. Bueno, se los voy a leer para que vean que es bien fácil de entender y por eso pues, no teníamos ni siquiera necesidad de explicarlo antes, ¿no? Para determinar las matrices de rotación se parte de que I de U es paralelo a I de X y que tiene el mismo sentido. Entonces, siendo estos sistemas ortonormales, I de U no tiene proyección en los vectores unitarios I de Y y en K de Z, en tanto que J de V y K de W siguen siendo normales a I de X, pero ambos tienen proyecciones en J de Y K de Z. Por lo tanto, es muy sencillo entender eso y deducir que su ecuación es esta, ¿no? Claro que no, suena muy complejo, por eso lo necesitábamos ver gráfico. Pero así lo dicen los matemáticos, que eso es muy sencillo, ¿no? Entonces, igual, volvemos. Eran estas proyecciones que está mencionando, ¿no? Este vector V, sus proyecciones correspondientes en los ejes X, en el Z, en la parte negativa de y eso es lo que tendríamos que haber calculado para obtener esta matriz, ¿no? Que efectivamente coincide con lo que obtuvimos nosotros, ¿no? Y esta es una forma o la nomenclatura que se utiliza para identificar las matrices de rotación. Está denominada con la letra R mayúscula, seguida del eje sobre el cual va a rotar y el ángulo que va a girar, ¿no? En este caso sobre el eje X se ha nombrado como alfa y correspondiente para cada uno de ellos, ¿no? En Y es beta, en Z es teta, ¿no? Entonces vemos los otros dos. Tenemos una rotación del eje Y de phi, le pusieron phi, sobre Z de teta grados. Y ahí tenemos lo que ya habíamos analizado. También nos salió a nosotros, ¿no? La siguiente matriz. Y la que acabamos de obtener, esta, ¿no? Entonces, tenemos el pivote o los ejes que coinciden, que son W y Z, B y Y en el otro era U y X. ¿Vale? Bien.
Entonces, aquí, hay que mencionar, bueno, déjenme ver. Bueno, vamos a ver primero la aplicación. Esto ya lo podemos nosotros utilizar para poder determinar, pues, cómo está un punto en el espacio y es más fácil de determinar. Imaginemos, voy a ponerlo aquí, que tengo mi sistema de coordenadas acá abajo. Tengo mi sistema de coordenadas en este sentido. Supongamos que tenemos a X, Y y tenemos Z aquí saliendo. Déjenme rotularlo rápido. X, Y y Z. Y tengo un punto aquí en el espacio. Supongamos que están entre el plano X y Y. Y ese lo puedo representar por sus componentes en las mismas, en X y Y. Pero después lo voy a hacer girar. Voy a hacer girar, por ejemplo, sobre el eje Y. ¿Vale? Entonces, este punto que estaba aquí, me queda un poquito de ahí. Ese punto que está ahí, lo voy a hacer girar sobre este eje Y, vamos a suponer que es un giro negativo, y lo voy a girar un determinado ángulo, de tal forma que ese ángulo va a quedar por aquí. Entonces, ¿cómo calculamos ese nuevo punto? Después de ese giro, si teníamos solo valores en X y en Y, al girar sobre Y, y ahora este valor, este punto va a tener coordenadas tanto en X, en Y, como en Z, ¿no? Si pudiéramos ver la proyección así hacia el suelo o hacia la parte de abajo, veríamos que es este ángulo el que giró. Bien, me quedó un poquito abierto, así. Ahí está. Entonces, obviamente tendría valor en X, perdón, en Z, aquí, me indicaría también un valor en X, y el valor en Y se mantiene, ¿se dan cuenta? Cuando estoy girando en Y o en la rotación que se hace sobre ese eje, esa coordenada no cambia, Y se mantiene. Bien, no hay problema, pero ¿qué pasa si después de esta rotación en Y se me ocurre hacer una rotación sobre el eje X? ¿No? Es decir, ahora lo voy a rotar de acuerdo a este eje X. Déjenme ver si lo puedo poner aquí. Vamos a suponer que coincidiera aquí. Entonces, ahora lo voy a hacer girar y tal vez ahora el punto, dependiendo del ángulo que voy a girar, esté acá. Quiere decir que pivote que teníamos principalmente aquí, lo hice girar y ahora me queda acá. Entonces, van viendo cómo se van complicando las cosas. Y pues para esto sacarlo gráficamente se va a hacer mucha talacha. Y eso es para apenas un punto en el espacio. Cuando estemos analizando los manipuladores robóticos con múltiples eslabones en las cuales tenemos el eslabón del hombro, el de la base, perdón, aquí lo voy a poner, la base, el del codo y tal vez la muñeca, pues ya estamos hablando de más puntos. Entonces, imagínense, primero rotar este punto con respecto al pivote que tengo aquí, pues me generaría estas posibilidades en la rotación. Pero además, este sistema todavía lo puedo rotar con respecto al punto de inserción anterior y por lo tanto, este punto, además de poder girar sobre todo esto, va a poder girar sobre toda esta situación, así, más o menos. Entonces se van haciendo cuestiones de movimientos más complejos y poder determinar la posición final va a ser todo un show. Entonces es por eso que se utilizan estas matrices de rotación para poder de forma más concreta hacer el análisis de esa nueva posición. Veamos este ejemplo. Dice, es necesario conocer el nuevo vector de posición de un punto en donde las coordenadas están descritas en un sistema móvil VW y el punto está determinado por el valor AW, que básicamente es el valor del punto, las coordenadas del punto, que son estas, ¿no? Con respecto a un sistema de coordenadas de referencia o inercial, que es el XYZ, que es como lo venimos analizando ahorita. Entonces, se tiene esa rotación, dice que vamos a hacer una rotación sobre el eje Y. Por eso es que vemos aquí que se está empleando
esa matriz de rotación. Aquí está el pivote, el eje Y de esos dos elementos. Y está girando pues nada más un ángulo de 25. Entonces lo que hacemos es plantear esta matriz de rotación con 25 grados, se multiplica por el vector y en automático vamos a tener esta nueva posición, ¿no? Ya sabremos que ahora entonces el valor será 3, era 3 y ahora será 4.83, es decir, aumentó un poco la posición. Pero esto, como todo, la energía no se crea ni se destruye, eso se transforma, la magnitud del vector no va a cambiar, no lo vamos a elongar, no va a crecer ni decrecer, solo las sombras que hacen cada eje. Por lo tanto, si aquí aumentó, es evidente que en algún lado tiene que bajar. Y vean, si aumentó aquí en X, en Y fue evidente que decrementó. ¿Y cuál fue el que se mantuvo constante? Pues como lo veíamos en la grafiquita que les hice, en el esquema que les hice anterior, pues fue Y el que se mantuvo, porque fue ahí donde roté. Entonces no hay cambio. Eso es así sencillo, ¿no? Si hubiésemos hecho un giro en Z, pasaría lo mismo. El punto o la coordenada en Z se mantiene en el mismo valor, mientras que las que cambian serían esto. Pero al final de cuentas, la suma de ellos nos debe de dar la misma magnitud. Es decir, si esto es la suma de 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado, raíz cuadrada, nos va a dar la magnitud del vector, y lo mismo va a pasar con esto. Esto debe ser siempre igual a esto, porque no estamos deformando el vector. Ok, ¿hasta ahí algún comentario? Bueno, y este es sencillo, ¿no? Esta es una rotación, pero les decía, ¿qué pasa si tenemos más rotaciones involucradas? Y además, otra consideración, chequen. Habíamos puesto que nuestra matriz generalizada, la matriz de transformación, estábamos considerando de este lado el eje móvil U, V y W. Y de este otro lado tenemos a X, Y y Z. Lo voy a subir un poquito más. Ahí así. Entonces, ¿cómo ordenamos nosotros en nuestra matriz generalizada para hacer la representación de los mismos, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos este sistema de coordenadas? Vean. Voy a poner aquí un sistema. X, Y y Z. Ahorita lo rotulo. Y lo quiero comparar con un sistema que es U, V y W. Déjenme ponerlo para que no se nos pierda. Dijimos, este es X, este de acá arriba es Y, y este sería Z. Y por lo tanto esto sería U, este sería V, y este sería W. De acuerdo a lo que vimos antes de las rotaciones, ¿cuál sería la matriz que representa la orientación de estos dos sistemas, de UVW con respecto a X, Y, Z? Fácil. Sacamos las proyecciones de estos ejes o vemos cómo se encuentran esos ejes con respecto al correspondiente aquí. U con respecto a X, ¿a qué sería igual? U con respecto a X. Son paralelos y el producto punto entre ellos es 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Perfecto. ¿Cómo está? Vamos a hacerlo. Bueno, sí, es indistinto. Voy a hacerlo hacia abajo. Voy a mantener U. U con respecto a Y, ¿cómo está? Paralela. perpendicular. U y Y Perpendicular, perdón. son perpendiculares, uno está hacia arriba, el otro está hacia adelante, por lo tanto es 0. Muy bien. Y el otro es U con respecto a Z. Igual son Perpendicular. paralelos, ¿no? Paralelos, paralelo cero. Perdón, perpendiculares, sí. Sí, perpendicular. U está hacia la derecha y Z está saliendo del plano. Son perpendiculares, es un 0. Muy bien, hasta ahí no hay problema. ¿Qué pasa entonces ahora con B? B con respecto a X. ¿Cómo está B con respecto a X? Uno está entrando al plano de la pantalla y X está hacia la derecha de nuestra pantalla. Mm, ¿Sería cero? 0, sí, son perpendiculares. Y entonces el producto punto entre ellos es 0. Voy acá abajo. B con respecto a Y.
Hagan de cuenta que trasladamos este eje y está aquí atrás. ¿Cómo estaría? Este está hacia arriba y este está entrando. Perpendicular. Perpendiculares. Entonces es 0. Bien. Y el último, B con respecto a Z. Paralelo. En este caso son paralelos, están en la misma dirección, pero No son negativos, sería Diferente 0. sentido. tienen diferente sentido. Entonces, no es 0, es -1. menos 1. Excelente, muy bien. Aquí ahora W con respecto a X. ¿Cómo están? Perpendicular. Perpendiculares. Perpendiculares y el resultado del producto punto es 0. W con respecto a Y. W y Y, ¿cómo están? Paralelos. Paralelos y en el mismo sentido, entonces tenemos un 1. Y W con Z. Perpendicular. Perpendiculares y será 0. Excelente. Hasta ahí está bien. Muy bien, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, sin problema. No tenemos ningún inconveniente en eso. Pero ¿qué pasa? Esto aquí estoy tratando de proyectar un sistema móvil con respecto a un sistema fijo. Lo voy a tratar de representar con la flecha, lo estoy llevando este sistema hacia acá. Es como si tratara, voy a ver si lo puedo hacer, de mover estos y hacer que coincida aquí. Y al hacer coincidir, bueno, este eje me salió un poquito choquito. Ahí está. Este. O este. Así. Ahí está. La parte negativa. Al hacerlos coincidir, entonces yo tengo la representación. Dice que X con U, ahí está en 1, vean. Y el otro que era Z con ¿con cuál? Ahí era W. W, U, X, Y, así. W con Y, aquí está, es este. Y el otro de Z con Y. V. V. Perdón, con V, perdón, V. sí, cierto. En sentido contrario, aquí está. Ahí está, ahí está todo. Pero ¿qué pasa? Voy a deshacer eso. Ya no me dejó moverme. Ahí está. Sí. Pero ¿qué pasa si ahora lo que quiero es representarlo en sentido contrario? Es decir, del sistema fijo con respecto al móvil. ¿Qué tendría que hacer? Pues lo que se hace es cambiar esta parte que tengo aquí. No. Voy a tener que eliminar uno por uno. Ahí está. Y este. Y ahora tendríamos que expresarlo de la forma siguiente. Aquí tendría que estar X, Y y Z. Y de este otro lado tendría que estar U, V y W. ¿Creen que el resultado sea el mismo? Es decir, será lo mismo decir el sistema móvil con respecto al fijo que decir el sistema fijo con respecto al móvil. No cambiaría, ¿no? No, exactamente. Va a cambiar esa relación, va a cambiar esa perspectiva. Y además estamos representándolo con matrices. También las matrices tienen esa propiedad, que no son conmutativas, pero vamos a analizarlo. Bueno, lo voy a analizar aquí a un lado para tratar de comparar la diferencia. X con respecto a U, es decir, X con respecto a U, ¿cómo están? Son paralelos, ¿no? Excelente, entonces va a haber un 1 ahí. Voy a seguir con X, pero ahora con respecto a B. X con respecto a B, que está acá arriba, son paralelos y tengo un 0. X con respecto a W, X está aquí y W está hacia arriba, hay 90 grados entre ellos, es 0. Y dijeran, bueno, son muy similares. Ahorita vemos en dónde va a cambiar. Ahora nos toca Y con respecto a U. Tenemos este Y y lo comparo con respecto a U. Hay 90 grados entre ellos y esto es 0. El siguiente sería Y con respecto a B. Uno está hacia arriba, el otro está entrando. Hay 90 grados entre ellos, esto es 0. Y aquí es seguimos con Y, pero con respecto a W. Y con respecto a W, ¿cómo es? Paralelos. Son paralelos y en el mismo sentido, entonces es un 1. Y veamos el último tendríamos a Z con respecto a U. Aquí tengo Z con respecto a U. Hay 90 grados, uno está saliendo del plano, el otro se está desplazando a lo largo de él. Son 90 grados, el resultado es 0.
¿Qué pasa con Z y V? Z y V, aquí están. Uno está saliendo del plano y el otro entra. Son paralelos, pero opuestos. ¿Están de acuerdo? Si se alcanza a ver, lo vuelvo a mover. Es cuando lo moví acá y vieron que quedaron aquí alineados. Sí. Ese es el -1. ¿Por qué? Porque están en sentido opuesto. Sí. Y este último, que sería Z con W. Z con W, Z está saliendo, W está hacia arriba de las verticales y hay un 90 grados entre ellos y entonces el resultado es 0. Si voy muy rápido me dicen, me vuelvo a regresar. Este sería lo que obtuvimos cuando decíamos móvil con respecto al fijo o W con respecto a XYZ. Y este es el resultado de decir XYZ con respecto a W. Es este cambio de sentido. Y vean, sí cambió. Y cambió porque también podemos, esa es una de las propiedades en las matrices donde el invertir esto es tanto como sacar la inversa. Y la inversa de una matriz aquí era igual. ¿Se acuerdan a qué era igual la inversa de una matriz? La verdad, yo no, profesor. No. Pero ya están Cambia viendo las qué es lo que tienen que respectivas repasar, coordenadas. ¿verdad? Porque aquí vamos a desayunar, comer y cenar matrices, ¿eh? Vale, está bien. Bueno, esto no les recuerda nada, esto que estoy aquí encerrando. Cambia las columnas por las filas. Las columnas, ¿cómo se le llama a ese proceso? Como transposición, algo así. Transpuesta. Es la transpuesta de la matriz. Exactamente. Y como bien dice su compañero, estamos cambiando esta columna y la convertimos en fila. Esta columna, hoy lo voy a cambiar de color, perdón. Esta columna la convierto en fila y así esta columna que está aquí la convertí en fila y esta columna la convertí en fila. Bueno, de tal forma que también lo podemos ver como que conservamos nuestra diagonal de la matriz, esta no tiene cambio, y esta parte de acá la invertimos aquí. Entonces, acuérdense de las transpuestas, lo que estamos haciendo es intercambiando estos valores. Aquí como los dos son 0, pues no vemos el cambio acá. Después intercambiamos este 0 con este otro y como es el mismo, no se ve la diferencia. Pero aquí sí ya se vio. ¿Ya vieron? El -1 estaba con respecto a Y con respecto a W, de W con respecto a X, y cuando hacemos X con respecto a W, cambia. ¿Ya checaron esto? Esto mismo que estamos haciendo es porque estamos haciendo un cambio de perspectiva, de cambiar si lo voy a analizar del móvil con respecto al fijo o del fijo con respecto al móvil. ¿Cuándo pudiéramos necesitar eso? Bueno, hagan de cuenta que tuviera, voy a dibujar aquí unos pequeños eslaboncitos, que tuviéramos un eslabón de un robot que estuviera de la siguiente forma y que esta parte primero estuviera anclada a una mesa atornillada y que lo que tenga que mover es este punto en el extremo en donde yo voy a tener un sistema de coordenadas con respecto a un sistema de coordenadas en la base. Eso pues es lo más común. Pero cuando hacemos un cambio de perspectiva, eso sería W con respecto a X, Y, Z. Eso es lo que estamos haciendo. Pero cuando hacemos este cambio y en realidad queremos que se mueva X, Y, Z con respecto a W, es como si le liberáramos este robot, este eslabón, le quitamos lo liberamos de la mesa, pero ahora lo dejamos fijo a la herramienta de este lado. Y entonces al activar el motor, en lugar de desplazarse, lo que va a hacer es que el otro se mueva, ¿no? Simplemente cambiar el punto de apoyo. Y eso es lo mismo que estamos teniendo aquí. Se puede dar, se va a presentar en algunas situaciones en donde estamos moviendo diferentes eslabones con respecto a otro, porque esto es para 2. Cuando tengamos 3, la situación que se puede analizar es la misma. Es decir, este se puede mover con respecto a este con respecto a pero a la hora de tener esos movimientos relativos, podríamos decir que se está moviendo alrededor de él, mientras que también. Esa es cuestión de punto de
de perspectiva, de dónde estamos situando el observador, ¿no? Ya no me quiero meter con definiciones tan complejas de matemáticas, pero es como cómo observaría la velocidad de un objeto, por ejemplo, si nosotros estamos debajo de no sé si han visto esos jueguitos que se suben y te empiezan a dar vueltas, creo, como las tazas en la feria. Sí, No es lo mismo que nosotros estamos debajo de ese sistema, viendo cómo gira la persona ahí ¿cómo se llama? En ese juego. Y no es lo mismo que la persona que está arriba, ¿no? Está viendo cómo giramos nosotros a diferentes velocidades, pero en realidad es por la cuestión de relativo de posiciones. Lo mismo va a pasar aquí. El eslabón del medio va a ver diferentes movimientos del eslabón del más externo con respecto al de la base. Y esto nos va a ayudar la parte de las matrices de rotación, el poder hacer eso. Sin embargo, para no estar haciendo todo este asunto de cambiar si era X, Y, Z, W, o de si le hago la transpuesta o no, se hace uso de una de las propiedades de las matrices que se tiene, y que es la de la no conmutabilidad. Es decir, voy a tratar de dibujar que no es igual, bueno, lo represento así, que no es igual a B por A. Es decir, no es lo mismo. Si están de acuerdo con eso, ¿verdad? Es decir, si yo multiplico una matriz y las acomodo de esta forma, por la forma como se deben de hacer las operaciones, que es fila por columna, no es lo mismo que tener estas filas por estas columnas. Pues al hacer eso, precisamente estamos haciendo esta inversión y este cambio. Bueno, y dirán, ¿y esto a qué me sirve? ¿De qué me sirve? Bueno, pues porque va a haber operaciones de rotación en donde yo mueva sobre X, Y, Z, pero a lo mejor también tengamos necesidades de girar con respecto a W. Algo así como han resuelto el cubo rugby. ¿Alguno de ustedes lo ha movido? ¿Lo ha resuelto? Sí, 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 ya ven que de Sí. repente ponen de referencia a un color de una cara, ¿no? Y empiezan a girar. Y giran de un color, giran de otro. Es muy parecido a hacer movimientos, porque no dejan fijo de la mano izquierda, por ejemplo, y lo mueven todo con la derecha, ¿no? Tienen que hacer cambios entre los dos movimientos. Es lo mismo, tienen que hacer esas relaciones. Pero para que no tengamos que hacer todo ese análisis, lo que se utiliza son las mismas matrices de rotación que ya encontramos aquí, solo que aprovechamos la propiedad no conmutativa para cambiar la perspectiva, porque es equivalente a tener esa transpuesta. Bien, entonces, ahí en un caso de estudio específico podríamos ver lo siguiente. Voy a borrar todo esto. Y, por ejemplo, aquí ya tenemos el resultado del punto, pero ¿qué pasaría si hacemos más rotaciones? Dice, la orientación final de un sistema de coordenadas móvil, en este caso de los manipuladores, pues no estará dada o determinada únicamente por una simple rotación, sino que será definida como resultado de una secuencia de rotaciones. No solo con respecto al eje, no solo con respecto a los ejes X, Y, Z, sino que también están en función de rotaciones alrededor de los ejes U, P y W, como les mencionaba, ¿no? Entonces, dice, ambos sistemas de coordenadas coinciden en el origen y en su orientación, de acuerdo a la secuencia de rotaciones que afectan el sistema. Habrá de ordenarse de manera tal que las rotaciones respecto a X, Y, Z se escribirán a la izquierda de la matriz de identidad I3. Es decir, aquí tenemos esta matriz identidad. Y si estamos con movimientos con respecto al sistema de referencia o inercial, las matrices de rotación se irán premultiplicando, es decir, se irán colocando hacia la izquierda. Se le dice que se va a premultiplicar. Pero si por alguna situación requiero hacer movimientos, pero ahora con respecto al sistema móvil o el sistema W, las matrices de rotación que vamos a utilizar las mismas, se van a colocar, pero ahora posmultiplicando, es decir, a la derecha de la matriz identidad. Y esto, pues, con la idea de aprovechar la no conmutabilidad para hacer la inversión, la transpuesta y utilizar las mismas matrices sin necesidad de hacer más cosas más que ordenarlas de forma diferente. Entonces, atendiendo a esto, podemos ver lo siguiente. Podríamos tener nosotros, por ejemplo, una rotación. Hay que obtener el punto resultante de una rotación de 30 grados sobre el eje X. Después va a estar seguida
de una matriz de rotación de 45 grados sobre el eje Y. Y después una rotación de 10 grados sobre W y una de menos 35 sobre U. Entonces, si yo lo transcribo, pues sería equivalente a primero poner mi matriz identidad aquí y me dice que como voy a empezar a hacer movimientos, dice una rotación de 30 grados sobre el eje X, R de X con 30 grados. Y después sigue una rotación de 45 grados sobre Y. Pues sigo premultiplicando. Rotación en Y de 45 grados. Y después me dice que voy a hacer posteriormente una rotación en W de 10 grados. Es W, tiene que ser postmultiplicada. Pero W es el equivalente a una rotación en Z. Entonces yo voy a poner rotación en Z de 10 grados. Pero ahora la postmultipliqué. Y voy a separar un poco la identidad para que se vea que está ahí. Y finalmente dice que una rotación en U. La rotación en U corresponde a una rotación en el eje. ¿En cuál? Si queremos utilizar las mismas rotaciones. VW sería equivalente a rotación en dónde. Si W fue a Z, ¿U a quién será? ¿Y? ¿A Y? No, a X. A X, pero en este caso de menos 35 grados. No, sí, 35. Acuérdense, VW correspondería a X, Y y Z. Entonces, U es X, B es y W es Z. Entonces, utilizamos las mismas matrices, pero las acomodamos de forma diferente para hacer las diferentes orientaciones. Entonces, esa sería la forma como tenemos que acomodar y obviamente realizar las operaciones correspondientes para obtener el nuevo punto. De tal forma que si esto lo transcribimos, así es como nos queda, vean. Así tenemos mi matriz identidad de 3 por 3. Premultipliqué por una matriz de rotación de 30 grados sobre X, una premultiplicación de 45 sobre Y, pues multipliqué 10 grados sobre W y menos 35 en U, pero a la hora de sustituirlo, vean lo que les decía, aquí tenemos la cuestión de X, vean el punto, el pivote que habíamos dicho, se mantiene X y aquí tenemos la rotación y lo demás. En este otro tenemos a Y y vean, en esta de Y lo que está manteniéndose constante es este en medio. Y para W lo que les decía es el equivalente a Z, solo que lo estamos pues multiplicando. Ocupo la misma matriz de rotación pero en Z, pero ahora la estoy acomodando del otro lado. Y esta que es U, vean que se parece, es la misma a X, ¿no? No tenemos nada más diferente más que el ángulo que lo voy a mover. Aquí está X y este sería la rotación. Identidad, pues no importa ahorita cómo lo pongamos, es una matriz de identidad, nos va a salir lo mismo, de tal forma que esta la puedo quitar. Y lo que sí hay que recordar que tenemos que hacer multiplicación de fila por columna para obtener apenas el primer componente, ¿no? Después cambio de fila y si mantengo la misma columna, eso me generó, voy a ir dibujándolo aquí, primer fila, primer columna me da este componente, segunda fila, primer columna me va a dar este otro y tercer fila, primer columna, este otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambio, vuelvo a empezar con las filas y cambio de columna y me va a dar segunda fila y así hasta completar los 9 valores de mi matriz. Esta sería el resultado de estas dos matrices. Puedo directamente hacer lo mismo con esta y esta o repetir ese mismo procedimiento entre estas dos. Fila por columna, fila por columna, fila por columna, hasta obtener otra vez los 9 valores. Aquí. Yo en mis ejemplos, ¿verdad? Ahí están mis 9 valores. Y de resultado, pues ahora tengo que volver a multiplicar esto. Filas de aquí. Ay, no se ve. Está muy feo ese color. Poner azul. Fila de aquí por columna de acá. Fila de aquí por esta misma columna. Fila por columna. Para obtener mi matriz resultante. La matriz final que va a ser la que represente todas esas rotaciones. Entonces, todo este procedimiento tenemos que hacer para obtener una matriz final, ¿no?
Y una vez que tenemos esa matriz, es como si viéramos en los algoritmos que están, por ejemplo, en el cubo Rubik, ¿no? No me conozco ninguno, solo sé que hay algoritmos para poderlo resolver, pero está ahí que gira a la izquierda 2, 2 a la derecha, giras el de la base. No lo sé, ¿alguno de ustedes sabe jugar cubo, lo sabe armar? ¿El cubo Rubik? ¿No? Sí, si se ven bien inteligentes, más de uno debe de estar jugando con él, tratando de batir récords. ¿No, Edward? Sí, latino. Exacto, excelente. Bien, bueno, pues hay algoritmos, ¿no? Y hay muchas técnicas y no sé qué tanto. Bueno, pues hagan de cuenta que aquí la rotación de ese punto es lo mismo, tratar de hacer rotaciones en esos planos para encontrar la nueva posición. Bien. Entonces, si eso ya lo obtenemos al final, aquí tendría, esta sería mi matriz resultante con sus valores. Esto representaría, digamos, el sistema móvil U con respecto al X, pero ya después de todos los movimientos, o el sistema el de coordenadas de la partícula. Esto lo puedo yo nombrar aquí como X de P, por ejemplo, X de P, seguida de Y de P, Y de P, y esto sería Z de P. Y acá pues tendríamos con respecto al origen, que sería X del origen, Y del origen, y Z del origen. Por así decirlo, ¿no? Este punto que teníamos ejemplificado en un espacio, después de una serie de rotaciones y demás, guarda esta relación, ¿no? Punto 75, 78, que casi parece un coseno de 45, y así relativamente todo esto. Y todo esto, si lo sumamos al cuadrado y sacamos raíz, nos debe dar 1 todo, ¿eh? En todos lados. Bien, entonces esta es la matriz resultante y pues ya nada más multiplicamos por el punto o el valor que nosotros íbamos a hacer girar. Ay, ahora, espérenme. Por todo. Y veremos que esto nos va a dar una nueva posición. Y reitero lo mismo. Ahora, como vean, como movimos sobre todos los ejes, ahora ninguno se mantuvo constante. Sin embargo, este 3, vimos que se alargó o la proyección tiene una mayor cantidad de unidades, pues es evidente que donde teníamos la mayor proyección tenga que decrecer. El chiste es que al final de cuentas esto se tiene que conservar en la magnitud del vector. ¿Por qué? Porque estamos rotando, más no estamos deformando el vector, no lo estamos desplazando, no lo estamos elongando el eslabón, solo estamos cambiando de orientación y por ende las coordenadas en el espacio del mismo. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, en la siguiente sesión haremos un par de ejemplos más y comenzaremos a platicar sobre esta parte que los acabo de mencionar ahorita, la cuestión del desplazamiento. No hemos desplazado el vector, pero sí necesitamos considerar ya esta última. Hasta ahorita analizamos esta parte de las matrices de orientación, pero hemos integrado un nuevo componente que es la posición. Y necesitamos generar una matriz compuesta a la cual se le conoce matrices de transformación homogénea, en la que tenemos que considerarla de forma cuadrada y vamos aquí a agregar componentes que se le conocen de perspectiva, que son estos. Esta es la perspectiva y este será mi vector de escalado. Pero ya platicaremos en la siguiente sesión. Por hoy creo que es todo, es suficiente. No espero saturarlos. Y bueno, no sé si hay alguna otra duda, comentario, y si no, sería todo por la sesión de hoy. Y déjenme ver la lista. Creo que estamos todos, al menos conectados. Y sí coincide. Entonces, pues, damos por hecho de que todos llegaron. Bien, entonces.